Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de física y en esta ocasión lo que vamos a ver, lo que os voy a explicar, va a ser las operaciones con vectores, ¿de acuerdo? Bien, las operaciones que vamos a ver en este vídeo es básicamente la suma y la resta de vectores, ¿de acuerdo? Bien. Veremos que para sumar o para restar magnitudes vectoriales, pues no solo va a ser necesario conocer el módulo de esas magnitudes, sino que también va a ser necesario conocer la dirección y conocer el sentido de esas magnitudes. Y la suma y la resta de vectores, en general las operaciones con vectores, va a exigir que conozcamos un nuevo concepto, o que definamos un nuevo concepto, que es la resultante. La resultante de dos o más vectores no es más que un vector que puede sustituir al conjunto de esos vectores, ¿de acuerdo? Que puede sustituirlo en función de las operaciones que hemos hecho con esos vectores, bien sea suma, bien sea resta o bien sea multiplicación o división, ¿de acuerdo? Si sumo dos vectores, la resultante será el vector que puede sustituir a la suma de esos dos vectores. Si hablamos de resta, la resultante será el vector que puede sustituir a la resta de esos vectores. Y así con la multiplicación y así con la división, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hablar entonces del concepto de suma de vectores y entonces para ello deciros que lo que es la suma se puede realizar de dos maneras. Se puede realizar de forma gráfica o se puede realizar de forma analítica. Vamos a ir viendo cada una de las dos según el esquema que tenéis ahí delante. Mirad, ahí tenéis ahora mismo en pantalla, tenéis varias formas, tres formas de sumar vectores. Ahí a la izquierda, mirad, desde el punto de vista gráfico. La primera consiste en dibujar, dados dos vectores A y B, la primera consiste en dibujar un vector teniendo en cuenta su módulo, teniendo en cuenta su dirección y teniendo en cuenta su sentido, y a partir del extremo de ese vector colocar el segundo vector que quiero sumar. Ahora lo único que hago es, veis ahí esa línea azul, ese vector azul, que consiste en unir el origen del vector A con el extremo del vector B. Se obtiene de esta manera un vector C que es vector resultante de unir ambos vectores, de unir el vector A y de unir el vector B. ¿De acuerdo? Esa sería una primera forma de sumar vectores desde un punto de vista gráfico. También lo podéis hacer al revés, de forma inversa. Como veis ahí, colocamos el vector B y colocamos el vector A y en el origen del vector A colocamos el extremo del vector B, tal como estáis viendo ahí, y entonces ahora lo único que hago es unir mediante la flecha azul, que es el vector resultante, unir el origen del B con el extremo del A, y de esta manera tengo de nuevo el vector resultante. Una tercera manera de obtener el vector resultante, o lo que es la suma de los vectores, es dibujar ambos con un origen en común, tal como estáis viendo también ahí en ese tercer esquema. O sea, se dibujan tanto el vector A como el vector B con su mismo origen, y ahora lo único que hago es trazar el paralelogramo correspondiente a ambos vectores. Es decir, se obtiene ese paralelogramo, como estáis viendo ahí en el dibujo, y lo único que hago ahora es unir el origen de coordenadas con el extremo opuesto de ese paralelogramo, ¿vale? Y ese sería el vector resultante, sería el vector C, que resulta de la unión de ambos vectores. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido bien? Bueno. Vamos a ver ahora qué ocurre en este nuevo esquema que tenéis ahí delante. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando sumamos vectores que tienen la misma dirección con vectores que tienen, con vectores que tienen el mismo sentido, con vectores que tienen sentido contrario. En el caso de que tengamos que sumar vectores que se encuentran lógicamente en la misma dirección y en los cuales el sentido es el mismo, lo único que tendré que hacer es sumar los módulos de cada uno de los vectores de manera individual, y el vector resultante, tal como veis ahí en azul, es otro vector que va a tener la misma dirección que tenían el vector A y el vector B y el mismo sentido de ambos vectores. En el caso de que tenga que sumar dos vectores que tengan diferente sentido pero misma dirección, como estáis viendo ahí, el vector A y el vector
Y el vector B, lo único que tengo que hacer es al vector C, mejor dicho, la suma vendrá dada por la resta de los módulos, ¿de acuerdo? De los dos vectores. Y la dirección va a ser la misma que tenían tanto el vector A como el vector B, y ahora lo único es que el sentido será el que tenga el mayor módulo, ¿de acuerdo? Eso sería, repito, en caso de sumar vectores que teniendo la misma dirección tengan en un caso el mismo sentido y en otro caso sentido contrario. ¿Y qué pasa cuando los vectores son perpendiculares? Bueno, cuando los vectores son perpendiculares, lo que tengo que trazar es como estáis viendo ahí en el esquema, lo que tengo que hacer es el triángulo rectángulo que formaría la unión del origen de uno de ellos, en este caso el A, con el extremo del B. Y por Pitágoras calculo el valor del vector resultante, que sería el módulo de mi vector. Vector resultante que se suma, recordando Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso corresponden los módulos de cada uno de los dos vectores. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto entonces en cuanto a sumar vectores perpendiculares. Ni quiere decir tiene que si quiero restar vectores, solo que tendré que sumarle a uno de ellos el opuesto del otro, ¿vale? Eso sería la resta de vectores. Bien, bueno, con esto entonces acabo lo que sería la suma gráfica de vectores, y ahora pasaría a lo que sería la otra forma, que es la analítica. Veis ahí de nuevo un esquema que ya también lo puse cuando expliqué el concepto de vector, y ahora de lo que se trata es de hacer la suma analítica. Para esto, como digo, entonces es necesario conocer las componentes del vector. Por eso os pongo la gráfica ahí, porque para sumar vectores desde el punto de vista analítico es necesario sumar componente a componente cada una de las componentes, valga la repetición, cada una de las componentes del vector, teniendo en cuenta lógicamente su signo, ¿vale? Positivo con positivo, si fuese un positivo y un negativo, evidentemente se restan, es decir, teniendo en cuenta su signo, ¿de acuerdo? Esto sería para llevar a cabo una suma de vectores desde un punto de vista analítico, y ahí veis y en la gráfica que tenéis ahí delante, veis cómo se representan cada una de las componentes, para hacer para recordar un poco el concepto de vector, y cómo estas componentes se podían calcular en función de la resultante y en función del ángulo por la trigonometría, bien con el coseno en el caso de la componente X, o bien con el seno en el caso de la componente Y, ¿de acuerdo? Bien, pues este entonces es el vídeo de las operaciones con vectores, tanto lo que sería la suma como lo que sería la resta de vectores desde el punto de vista tanto gráfico como analítico. Desde el punto de vista gráfico hemos visto, os he indicado las formas que hay de poder llevar a cabo la representación gráfica de la suma de vectores. Y en el caso de la suma ya analítica o también matemática, veis que tiene que realizarse sumando componente a componente, manteniendo el signo de cada una de las componentes de los vectores que se pretenden sumar. ¿De acuerdo? Bien, pues esto entonces es el vídeo, ¿vale? Operaciones con vectores. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, muchas gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.